Hablábamos en nuestra charla anterior de la sabiduría revelada acerca de la naturaleza humana y de la herida del pecado original que causó la situación actual, una situación de naturaleza caída. Esta sabiduría revelada por Dios no es compartida por muchísima gente. Hay distintas visiones acerca de la naturaleza humana. Por ejemplo, los psicólogos como Freud y la escuela freudiana dicen que la naturaleza humana es buena y que por lo tanto uno tiene que seguir los impulsos de la naturaleza humana y no reprimirse, no reprimir los impulsos. Por eso ustedes habrán oído muchas veces de psicólogos y de gente que está en esa escuela psicológica de decir, no te reprimas, la iglesia es represora, la iglesia reprime, enseña a la gente a ser reprimidos. Si la naturaleza humana fuera buena, tendrían razón. Es cierto que la naturaleza humana es buena porque fue creada buena por Dios nuestro Señor, pero está herida por el pecado original. Freud tiene razón cuando dice que la naturaleza humana es buena, pero se equivoca porque ignora que ha sido herida y que por lo tanto los impulsos naturales no son los primeros impulsos puros de la naturaleza humana, sino que son los impulsos de una naturaleza herida por el pecado. Y en esto, por lo tanto, se equivoca. Y así se ven las graves consecuencias que tiene esta doctrina filosófica. ¿Por qué filosófica, no psicológica? En el fondo tiene detrás una filosofía respecto de la naturaleza humana, que la naturaleza es buena y por lo tanto hay que dejarse guiar psicológicamente por esos impulsos. Estas doctrinas de Freud, filosóficas y psicológicas, tienen sus consecuencias a nivel de las doctrinas pedagógicas y son las que dan lugar también a las pedagogías no directivas, de que a los niños y a los alumnos no hay que dirigirlos, que los maestros no tienen que dirigir a los niños, que los niños tienen que seguir sus impulsos, incluso los papás no deben corregir a los niños, tienen que dejarlos, no hay que corregir al niño, déjalo, que siga sus impulsos. Detrás de estas corrientes pedagógicas, en la escuela y en el hogar, está esta falsa visión freudiana y también rusoniana de que la naturaleza es buena, de que los niños nacen buenos. Rousseau decía que los niños nacen buenos, pero que la sociedad los corrompe. Y de ahí vienen precisamente las pedagogías a través de Tolstoy, de Pablo Freire, las pedagogías no directivas. No hay que dirigir, hay que dejar que la gente se conduzca por sí misma. Dewey, en Estados Unidos, representa también esta línea pedagógica no directiva. Se ha demostrado científicamente que el niño busca límites, busca que se le pongan límites y que el amor a los niños se manifiesta en ponerles límites y que los niños muchas veces se hacen hiperactivos y revoltosos porque buscan desesperadamente que los mayores les enseñen dónde están los límites. Ellos quieren aprender de los mayores la ciencia de los límites. Y cuando los mayores no les ponen límites, entran en verdaderos estados de neurosis que otras corrientes psicológicas más sabias han sabido detectar, diagnosticar y determinar. Y así se ha hecho la experiencia en algunas instituciones infantiles, de educación infantil, en algunos hogares de niños que se guiaban por esas filosofías no directivas y psicologías no directivas, y los niños se han producido verdaderas neurosis en los niños que no se les enseñan los límites y no se les ponen límites. Esta pequeña digresión que hacemos sobre las distintas visiones acerca de la naturaleza humana es como para fundamentar de nuevo
la importancia de la visión revelada acerca de la naturaleza humana. Las ciencias no pueden alcanzar esta sabiduría, porque esta sabiduría es objeto de la revelación divina. Nosotros tenemos una revelación divina que nos explica por qué el amor nace tan bien y se corrompe de tal manera. Estamos viviendo en una sociedad donde hay más matrimonios, más divorcios que matrimonios, donde el matrimonio cristiano está entrando en una especie de cono de sombra por ignorancia de las virtualidades del sacramento como camino de sanación y como un camino de santificación y como un camino de felicidad matrimonial. En un cono de sombra acerca de que no se puede realizar normalmente, por lo común y la mayoría de las veces, un matrimonio feliz si no es un matrimonio religioso. Que tenga en cuenta esta revelación cristiana acerca de la herida del pecado original y de su sanación por el camino de los sacramentos, especialmente el camino del sacramento del matrimonio. Y por eso se va haciendo cada vez más frecuente esa falsa doctrina de que los impulsos no hay que dominarlos, de que no hay que reprimir los deseos, y eso conduce a los novios a mantener relaciones prematrimoniales con las graves consecuencias que nos revela la sabiduría revelada por Dios acerca de la caída del varón hacia la instintividad y que produce después en la mujer graves insatisfacciones, porque ella muchas veces condesciende con la lujuria del varón por diversos motivos que generalmente son de orden afectivo. A veces porque el varón la chantajea, de modo que si ella no accede a sus deseos, él la deja. Y ella, para que no la deje, accede. Pero eso deja una huella en su corazón, que después cuando surjan los conflictos matrimoniales va a sentir que fue estafada, porque se le prometió el amor a cambio de la entrega sexual y después ese amor no llega nunca, porque el varón fue cayendo cada vez más en la incapacidad de amar. Y ella fue, de alguna manera, culpable, no culpable, pero responsable, motivó esa caída del varón por falta de sabiduría, por no haberse dejado enseñar por la sabiduría revelada por Dios, por haber desobedecido al mandamiento. Al fin y al cabo es hija de Eva, y Eva quiere alcanzar la felicidad y la igualdad con Dios a través de la desobediencia. Lo que Satanás le propuso a Eva no estaba mal. Ser como Dios es lo que Jesús nos viene a traer. Nos viene a traer la donación de la vida divina, pero por el camino de la obediencia filial, que es la obediencia dichosa. El engaño con que Satanás engañó a Eva fue el tratar de lograr lo que Dios nos iba a dar, pero por el camino de la desobediencia. Y eso es lo que muchas veces produce la desgracia de la joven, sobre todo de la joven cristiana, de la joven católica, que pretende saber más que Dios, considera que lo que le dice el mandamiento, lo que Dios revela acerca de la voluntad del Padre, que no quiere la sexualidad fuera del matrimonio, fuera del contexto de la matrimonial, le parece que eso ella lo puede ignorar y que en realidad esa es una necedad que dice la Iglesia, que le atribuyen a Dios, pero por esa falta de fe no obedece al mandamiento. Y muchas veces así le va, porque no se da cuenta que con lo que ella pretende alimentar el amor del varón, precisamente con eso extingue la capacidad de amar en el varón y lo precipita muchas veces en la lujuria, de la cual ella es la primera víctima. Yo a veces he dicho, hablando de estos temas con chicas, no sabes el mal que le hiciste. No sabes el mal que le hiciste. Y se quedan un poco como asombradas diciendo, ¿cuál es el mal? Primero, que le pusiste un collarcito y ahora cualquiera viene y le pone la cadena. Porque es verdad que si la novia no empieza a formar la castidad del varón,
desde el noviazgo y a fomentar el vínculo amistoso. Es el vínculo amistoso el que a ella la distingue de todas las demás mujeres, porque ella como amiga va a ser única, como mujer es una más de cualquier otra. Y por lo tanto, si ella no cultiva el vínculo amistoso, que es el que va a atar a ese hombre a su corazón por un vínculo de amor, de amistad, la relación sexual, al contrario, va a contribuir a la disolución del vínculo en el corazón del varón, no en el de ella, pero en el del varón sí. Y después va a caer víctima de la lujuria en cualquier otra relación, con cualquier otra. Y por eso yo le decía también a alguna, así en confianza, ¿verdad? Hablando en un diálogo de confianza, como padre a hija, le diste carne al tigre, cebaste al tigre con carne, ahora va a ir a buscar carne donde sea. Es el comienzo de esa caída. Como no siempre la droga, dicen, ¿verdad? Probar la droga es el comienzo de una adicción, pero la mayor parte de las veces lo es. Y arriesgarse a entrar en el camino de la adicción es una imprudencia gravísima, por lo tanto, más vale no probarla. Y sabemos que el varón principalmente se hace adicto a la lujuria, así como hay grupos de alcohólicos anónimos y como hay grupos de adictos al juego, jugadores anónimos, hay también grupos que ayudan a los sexólicos, a los hombres que han caído bajo la adicción del sexo. Y no han caído bajo la adicción del sexo muchas veces sin el permiso de alguna mujer que le ha permitido lo que no debía haberle permitido. Guiémonos por esta sabiduría que Dios nos ha revelado, queridos hermanos. Guiémonos por esta sabiduría. Está lleno de errores que dominan el panorama pedagógico, psicológico. Se están enseñando falsas doctrinas psicológicas en universidades. Se están enseñando falsas doctrinas pedagógicas que tienen errores filosóficos detrás por ignorancia, porque la filosofía no puede llegar a la verdad del hombre, a la plena verdad del hombre. Aristóteles no llegó al pecado original. Habló de que se corrompía la virtud, pero nunca se explicó por qué se corrompía la virtud y, por lo tanto, corrompiéndose la virtud, sucumbía a la amistad. Porque él decía, la virtud es condición necesaria para que haya amistad, para que haya amor entre los hombres y amor entre esposo y esposa. Pero ¿por qué se corrompe la virtud? Aristóteles no lo sabía, nosotros lo sabemos. Lutero dijo que la naturaleza humana estaba totalmente corrompida, que era buena por la creación, pero estaba totalmente corrompida, de modo que no tenemos más remedio que pecar. La Iglesia Católica dice que no es así, que por la gracia podemos ir por el camino de la virtud. Freud dice que la naturaleza es buena y que hay que guiarse por los impulsos de la naturaleza. Falso totalmente, porque ignora que la naturaleza está caída por el pecado original. Y Rousseau decía que el niño nace bueno, pero la cultura lo hace malo, y por lo tanto los maestros no tienen que intervenir en la educación de los niños y los papás tampoco, que hay que dejar que los niños se eduquen solos. Grave error también, sin embargo está dominando tantas cátedras, no les hagamos caso, démonos cuenta que tenemos en la sabiduría revelada por Dios la verdad de Dios. No nos dejemos conducir por la ignorancia de los hombres que viven de espaldas a la sabiduría revelada. Este es el camino de la felicidad matrimonial. Viviéndola de acuerdo a esta revelación, alcanzaremos la felicidad para la que Dios nos ha creado.